a esta nueva sesión. Hoy debemos trabajar literatura latinoamericana, sobre todo centrarnos en poetas y fundamentalmente en un gran poeta, el poeta chileno Ricardo Reyes Basoalto, ¿no? Y además complementar con un genio europeo, con un representante del vanguardismo europeo, el gran Franz Kafka, que es ubicado en el expresionismo. Pero comencemos por lo nuestro, ¿eh? Vamos por la poesía latinoamericana y por aquí tenemos un esquema respecto a los poetas, sobre todo del siglo XX. Y tenemos aquí premios Nobel. De los 6 premios Nobel latinoamericanos, 3 son esencialmente poetas. Y tenemos aquí a Gabriela Mistral, chilena, premio Nobel 1945. Fue la primera latinoamericana, el primer latinoamericano en recibir el premio Nobel de literatura. Recordemos que Gabriela Mistral solamente es su seudónimo. ¿Su nombre cuál fue? Lucila Godoy Alcayaga. Lucila Godoy Alcayaga, uno de sus libros fundamentales, el hermoso poemario Desolación, donde están los famosos sonetos de la muerte, que fueron inspirados en un amor de su juventud que se terminó trágicamente, ¿no? Afectó mucho la vida de ella. Luego tenemos a otro chileno, Pablo Neruda, cuyo nombre es Ricardo Reyes Basoalto. Pablo Neruda no es más que un seudónimo. El premio Nobel 1971, y justamente este autor es el central para hoy. Tenemos luego a un mexicano, Octavio Paz, premio Nobel 1990. Pero aparte de tener premios Nobel que son poetas, también en Latinoamérica hay grandes poetas que seguramente también merecieron el premio Nobel, pero a veces hay motivos. Por ejemplo, Carlos de Vallejo murió muy joven, a los 46 años. Tenemos por acá, por tanto, 4 poetas latinoamericanos muy importantes. Tenemos a nuestro peruano, César Abraham Vallejo Mendoza. Seguramente recuerda su primer poemario, publicado en 1919, Los Heraldos Negros. Su segundo poemario, publicado en Lima también, en 1922, Trilce. Sus obras póstumas en poesía, sobre todo Poemas Humanos y España, parte de Mies de Cáliz, publicados en 1939. Nicolás Guillén, un poeta cubano. Renato Cardenal, un poeta. Este poeta, Renato Cardenal, es del mismo país de donde fue Rubén Darío. ¿Rubén Darío fue de qué país? Nicaragüense, ¿no? Alfonsina Storni, una poetisa uruguaya. Y en fin, podemos encontrar más poetas geniales en Latinoamérica, pero hoy nada más hablaremos de uno. Nos centraremos en Pablo Neruda, premio Nobel 1971. Ahora sí vamos explicando, vamos comentando la poesía de Pablo Neruda. Tenemos ahí Pablo Neruda. Nació en 1904 y murió en 1973. ¿Y sabes exactamente qué fecha murió? Murió exactamente el 23 de septiembre. El 23 de septiembre, o sea, el día que iniciaba la primavera, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de su muerte? Él tuvo cáncer, ¿no? Sin embargo, estaba su tratamiento y había una perspectiva favorable. Sin embargo, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 1973? Recordemos que antes estaba gobernando un sistema socialista en Chile. Estaba gobernando Salvador Allende,
Neruda era partidario del socialismo, o sea, para Neruda sus ideales estaban cumpliendo, de ver a su patria socialista y con la perspectiva de generar riqueza para todos, en igualdad. Sin embargo, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 1973? Una tragedia. De pronto, un militar y una cúpula militar dan golpe de Estado, toman el poder en Chile, el famoso sátrapa Pinochet. Eso afectó bastante a Neruda. Estaba superando un cáncer y de pronto ser testigo de que amigos socialistas, tu presidente, tu amigo, ha sido acribillado, asesinado con cuantas balas, y a él también lo humillaron. Sí, lo humillaron. Por tanto, muy afectado anímicamente, lo llevan a la clínica, no resistió, ¿no? El 23 de septiembre, 12 días después del comienzo de la dictadura, se fue el poeta, ¿no? Sin embargo, quedó su poesía. Su poesía no únicamente es un canto al amor, su poesía también es un canto a la libertad, a la justicia. Lo que siempre debe buscarse, un mundo más equitativo, más justo. Vamos ahora sí trabajando las etapas poéticas de la poesía nerudiana. Neruda va evolucionando casi igual que Vallejo. Sí, casi igual que Vallejo. Veamos, la primera etapa, la etapa romántico-modernista. ¿Y romántico por qué? Porque Neruda prefiere lo que es las cuestiones idílicas, los sentimientos, el amor por ella. ¿Y por qué modernista? Porque su forma de escribir, su estilo, aún tiene del modernismo, aún tiene de Rubén Darío la influencia. Porque decía, casi parejo con Vallejo van evolucionando, ¿no? Y tenemos aquí sobre todo dos libros. En 1923, a los 19 años, publicaba su primer libro, su primera obra, Crepusculario. Encontramos ahí que en la forma se trabaja sobre todo el verso tradicional. Son sobre todo poemas con rima, con métrica, con estrofas. En el fondo está el amor con tristeza, con nostalgia y además con erotismo. Rescatemos de este libro dos poemas, el poema El amor y el poema Farewell. Farewell significa adiós. Neruda trabaja de manera intensa en sus poemas y en 1924 publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es cierto que este libro no es su mejor obra, no es su obra maestra, sin embargo, tiene poemas tan intensos en el amor que se ha hecho un libro clásico, tal vez el más leído de Pablo Neruda, el más leído. Aquí está el famoso poema 20. ¿Quién no ha leído el poema 20? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Si vamos a este libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada, encontramos que en lo que respecta a su forma, coincide con su primer libro. Coincide el verso tradicional. Es así que el poema 20 es típicamente tradicional. El poema 20, por ejemplo, tiene rima asonante, rima encadenada, usa versos alejandrinos. ¿Y qué significa verso alejandrino? Que presenta 14 sílabas métricas. Ese poema, grabando, en el poema 20, todos son 14, o sea, alejandrinos. Y además emplea los dísticos. ¿Y qué son los dísticos? Cuando emplea pareados, o sea, dos versos, se separan dos versos, se separan dos versos. En el caso del contenido o fondo, y su nombre lo dice, 20 poemas de amor.
y luego la canción desesperada, o sea, el sufrimiento. Vamos a encontrar en el caso del fondo, coincide también con su primer libro. Encontramos nostalgia, el amor por ella, el erotismo. Comencemos a observar por aquí algunos fragmentos de su libro para precisar de cómo Neruda, desde muy joven, va comenzando a emplear de manera muy bella las metáforas. Y por aquí un recurso estilístico, recurso estilístico frecuente en la poesía de Neruda, la metáfora, sobre todo la metáfora pura, y de vez en cuando también la metáfora impura. ¿Qué es la metáfora pura? Es cuando nombramos de otra manera la realidad, pero siempre y cuando haya semejanza. Abro la ventana y miro y digo, está lloviendo. Eso sería el lenguaje directo, no sería metáfora, ¿no? Si yo digo, caen las lágrimas del cielo, esa ya es metáfora. Estoy llamando de otra manera la lluvia, las lágrimas del cielo. Veamos por aquí algunos poemas. Tenemos el poema 1, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Aquí nos centramos en las blancas colinas. ¿Cuáles son las blancas colinas de una fémina, de una dama? Colinas, montañas, ¿se refiere qué? A las glándulas mamarias. Dicho en lenguaje coloquial, los senos. Los senos. Poema 2. Ahí dice, del sol cae un racimo en tu vestido oscuro. Ella está con vestido oscuro y del sol cae un racimo. El racimo, ya saben que es un conjunto de uvas, es una parte de la vid, de la planta de uva. Por tanto, ahí está el sol y sus rayos son metafóricamente sus racimos. Por tanto, cuando dice racimo, se refiere a los rayos solares. Vamos al poema 13. ¿Qué le dice a la amada? Le dice, he ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña. Nos centramos en la expresión cruces de fuego. ¿A qué se refiere con cruces de fuego? Se refiere a los besos apasionados. A los besos apasionados. En conclusión, el bate, ¿qué quiere decir? El lugar marcando aquí equivale a recorriendo. He ido recorriendo con besos apasionados el atlas blanco de tu cuerpo. ¿Y por qué atlas? El atlas es un mapa donde están los detalles mínimos de una zona, los detalles geográficos. Es como decir, he ido recorriendo con besos apasionados todos los detalles de tu cuerpo, hasta las partes mínimas. Luego dice, mi boca era una araña. Aquí está la metáfora impura. ¿Y cómo te das cuenta que es metáfora impura? Porque en la metáfora impura aparece el verbo ser. Aparece el elemento real, el verbo ser y el elemento metaforizado por semejanza. ¿Por qué dice mi boca era una araña? La araña está ahí, casi pareciera una boca abierta, y se va posando hambrienta, sedienta por el cuerpo de ella. Luego tenemos el poema 14. En su parte final dice, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Aquí hay profundo erotismo. Aquí le está proponiendo a la amada tener una relación coital, pero no únicamente por el placer, sino por tener un hijo o una hija. De pronto,
llega la primavera, ahí está, que dice, mira, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Ahí está el cerezo, la planta del cerezo, de pronto llega la primavera, y ese cerezo, ¿qué? Comienza a dar flores, o sea, a ponerse bella, y a dar frutos, se reproduce. Y además es una planta, es estable. Ahí está sugiriendo la necesidad de que con ella arriesguen por más y tengan un hijo, y que esa relación, como esa planta, eche raíces, sea estable. O sea, ahí hay un profundo erotismo. Avancemos hacia la segunda etapa de la poética nerudiana, la etapa vanguardista. Avancemos hacia otras etapas del gran poeta Pablo Neruda. Vamos a la segunda etapa, la etapa vanguardista. Observa la gran coincidencia con Vallejo, ¿no? Vallejo, recuerden, también fue modernista, después fue vanguardista, van coincidiendo, ¿no? Vamos a la parte B, la etapa vanguardista. Recordemos que el vanguardismo incluyó a un montón de movimientos literarios. Rescatemos uno, rescatemos lo que es el surrealismo, que se desarrolló a partir aproximadamente de los años 1924. Y los surrealistas tuvieron mucha influencia del psicoanálisis. Por ejemplo, ellos proponían el trabajo de la escritura automática. Y para los surrealistas, ¿qué era escritura automática? Ellos decían, una hojita a la mano, ubícala en tu mesa, lapicero a la mano, y comienza a escribir todo lo que se te venga a la mente. Escribe, nada más escribe, escribe, escribe. Cuando ya no tengas nada que decir, punto final. Esa técnica, llamada por los surrealistas la escritura automática, se asocia a una técnica de los psicoanalistas. ¿Qué recomendaban los psicoanalistas? Que el especialista siente a ese paciente, el paciente se sentaba ahí, una técnica era, ¿sabe qué, señor? En este instante comience a contarme, comience a decir lo que usted quiera. Así sean barbaridades, nada más dígalo. Yo iré apuntando lo indispensable. Por tanto, el paciente comenzaba pues a hablar y hablar, a hablar, y como le parecía, ¿no? Lo que ellos llamaron la asociación libre. Esa técnica psicoanalítica no es más que llevada a la literatura, escritura automática, ¿no? El poeta, como si fuera un paciente, escribir, 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 lo que se le venga a la mente, ¿no? Luego, para los psicoanalistas, el mundo onírico, el mundo de los sueños y pesadillas, tenía una explicación. Respondía a situaciones que estamos viviendo o hasta proyecciones hacia el futuro. O también eran formas de mostrar nuestros temores, nuestros traumas, en fin. Por tanto, eso fue el surrealismo, proponer la escritura automática y rescatar lo onírico, sueños y pesadillas. ¿Y qué poemario de Neruda está en esta etapa? Sobre todo, Residencia en la Tierra, que se publicó en 1933. Vamos a la tercera etapa, la etapa épico-social. Neruda en esta etapa es consciente de que la poesía no basta para cantar el amor, no es suficiente. La poesía, ¿qué? Debe cantar también, ¿qué? Cantar también a los problemas sociales, es decir, una poesía comprometida. Y además Neruda, ya por esa época ya estaba ya contagiado del marxismo y el socialismo. Un primer libro de esta etapa lo publica en 1937, España en el corazón, que tiene que ver con la Guerra Civil Española que se dio entre 1936 y 1939. No olviden que en esa guerra no únicamente el pueblo defendía la democracia, también poetas de España y otros del extranjero
también narradores, etcétera, literatos, fueron hasta España. Unos a trabajar desde el punto de vista ideológico por la democracia, otros con las armas, hasta murieron en combate. Neruda luchó ideológicamente. No olviden que hacia 1937, junto a Vallejo, Octavio Paz, Hemingway y otros, organizaron reuniones de compromiso contra la dictadura. Recuerden que el general Franco dio un golpe de Estado y estaba avanzando hacia la capital, a Madrid, con el objetivo de tomar el poder e imponer una dictadura, que al final se impuso, ¿no? El pueblo fue derrotado. Y en España están los pormenores de ese conflicto. Y así llegamos a 1950, que a mi modo de ver es su obra maestra, su obra más ambiciosa, Canto General, que lo publica en México en 1950 y le demandó 10 años de trabajo. Comenzó a trabajar ese libro desde 1940, 10 años dedicado a ese gran libro. Lo que pasa es que este libro es muy ambicioso porque se propone poetizar a todo el continente americano, su historia, su flora, fauna, geografía, sus ideales, su etapa prehispánica, su etapa ya capitalista, dictaduras. Es un poemario muy ambicioso, ¿eh? Y además también bonito, hermoso, ¿no? Imagínate poetizar a todo un continente, ¿eh? ¡Qué ambición! Y Neruda lo logró, porque es el libro más completo respecto a reflejar la realidad americana de manera holística, de manera total. Ahora sí pasemos a hablar de ese libro de manera detallada, hablar de su forma, luego de qué, de su fondo o contenido. Analicemos, comentemos la forma del poemario Canto General, publicado, ya sabes, en México en 1950. Si vamos a la forma, en su lenguaje vamos a encontrar el verso libre. Recordemos que Neruda, a partir ya de la etapa vanguardista, va a practicar ¿qué? El verso libre, o sea, versos sin rimas, sin métricas, sin estrofas. En su estructura, este libro tiene 15 partes, 15 partes que van mostrando todo un panorama ¿de qué continente? Del nuestro, de América. El primer capítulo se titula La lámpara en la tierra. E incluso Neruda le pone una fecha ahí, la fecha 1400. Quiere decir que la lámpara en la tierra va a representar la etapa prehispánica, pero sobre todo la naturaleza. Ahí encontramos poemas a los grandes ríos de América, poemas a la flora, a la fauna americana, a los fenómenos geográficos, por ejemplo, volcanes, nevados. Y fíjate en el segundo capítulo, alturas de Machu Picchu. Por los años 40, en el año 43, Neruda estuvo en el Perú y se fue a visitar Machu Picchu y quedó asombrado. Él declaró que debería estar entre las maravillas del mundo esa fortaleza incaica. Y se cumplió, ¿ve? Pasado el tiempo, después de un promedio de 60 años, que Neruda ya lo advirtió, se logró. Machu Picchu es una de las grandes maravillas actuales, ¿no? Luego los conquistadores, después de una etapa prehispánica, vienen a invadirnos los conquistadores. Sin embargo, después nos rebelamos y vienen héroes para ayudarnos a esa libertad. Aquí, por ejemplo, hay poemas a Tupac Amaru II, hay poemas a Don José de San Martín, a Don Simón Bolívar, a Bernardo de O'Higgins y otros.
Lamentablemente, después de la independencia, quienes nos apoyaron o quienes lucharon dirigiendo la guerra de la independencia, después que creyeron que les correspondía el poder y por tanto se impusieron y doblegaron, humillaron, explotaron ¿a quién? Al pueblo que había sido la masa que en cada lucha, en cada batalla estaba dando su vida por la libertad. América, América, no invoco tu nombre en vano. Canto general de Chile, él canta a su patria, canta su historia, su geografía, flora, fauna. La tierra se llama Juan. Aquí Neruda poetiza a aquellos líderes que no figuran en los grandes libros, pero figuran en la memoria del pueblo, porque trabajaron por el pueblo, arriesgaron su vida por el pueblo. Que despierte el leñador, el capítulo 9. Ahí Neruda muestra su marxismo y socialismo. En ese capítulo hay poemas a Rusia. Claro, de esa época, en esa época se le llamaba Unión Soviética, porque era Rusia con otros estados socialistas y formaron pues tremendo país, ¿no? El fugitivo. Neruda, en el tiempo que estuvo escribiendo este libro, fue perseguido, hasta hubo orden de muerte contra él, porque se rebeló con un dictador de su época. La flora de Punitaqui, un canto a la naturaleza chilena, los ríos del canto. En las luchas por la democracia, en diversas partes de Latinoamérica, en España, también hubo poetas o literatos que arriesgaron su vida por la libertad. Por ejemplo, aquí hay un poema llamado a Miguel Hernández. Miguel Hernández fue un poeta español que al ver que su país estaba siendo invadido por la dictadura, ¿qué hace él? Adquirió su fusil, se levantó en armas contra la dictadura, o sea, con armas contra la dictadura. O sea, consideró que muchas veces la palabra no es suficiente, es necesario que las acciones. El poeta fue capturado en una batalla, lo torturan, lo encarcelan, al poco tiempo murió con tuberculosis. Coral del Año Nuevo para la Patria en Tinieblas. Ahí poetiza su patria, en esa época afectada por una dictadura. El capítulo 14 se titula El Gran Océano. Es un canto al Océano Pacífico. El canto 15 se titula Yo Soy. Ahí Neruda da su autobiografía poetizada, desde que nace en 1904 hasta 1949, que nos cuenta que en el temor se capturado, escondido en una casa en otra, va escribiendo con sudor, con temor, lo que sería su obra maestra, según mi punto de vista. Canto general. Sinteticemos el fondo o contenido del libro Canto General. Tenemos ahí el tema, estamos en el poemario Canto General, 500 páginas de poesía. Tema, base el continente americano. Tal como fuimos explicando ya sus respectivas 15 partes, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la referencia, la poetización de fenómenos geográficos de América. Encontramos la flora, la fauna, hallamos también el proceso histórico de América. Y además encontramos ahí un manejo del tiempo. Según Neruda, está poetizando América desde 1400 hasta 1949. Un promedio de 500 años de historia americana. Tremenda ambición, ¿eh? Vamos a la última etapa de Neruda, la etapa lírico-popular. Neruda se propuso que sus poemas sean sencillos pero profundos y bellos, y además rescaten lo cotidiano, porque muchas veces la poesía únicamente ¿qué hace? Rescata lo importante o lo más importante, pero un momento, también hay elementos cotidianos
que pasan desapercibidos aparentemente, pero son muy valiosos para la vida. Tenemos aquí un primer libro, Los versos del capitán, que lo publicó por primera vez en 1952 y lo publicó de manera anónima. ¿Y por qué? Sucede que Neruda dejó a su esposa en Chile, él fue desterrado de lo que es de España, y Neruda, ¿qué hace? Se va a lo que es a Italia. En Italia, Neruda ya estaba con otra amada ya, infiel Neruda, quien sería su última esposa, Matilde Urrutia. Así que esta última esposa le inspira hermosos poemas y él dijo, lo voy a reunir, lo voy a publicar, pero un momento, si lo publico con mi nombre y además dedicado a ella, puede ser una base legal para que mi esposa me demande, me denuncie, ¿no? Haya problemas. Por tanto, Neruda lo publicó de manera anónima. ¿Y para quién son los poemas? Fueron dedicados a su última esposa, a Matilde Urrutia. Sin embargo, ya en 1963, él ya lo publica con su nombre, Pablo Neruda. Vamos a una obra también muy ambiciosa, Odas Elementales, publicada en 1964. Él dijo, hay que cantar a lo cotidiano, pero que es necesario en la vida. Él comenzó a poetizar elementos cotidianos. Son un promedio de 200 poemas, un promedio de 500 páginas de poesía. Un libro también muy ambicioso. Por ejemplo, ahí está Oda al perro. Ese animalito que es no únicamente mascota, a veces se convierte en un elemento de la familia y hasta muchas veces que es vigilante y arriesga su vida por nosotros. Oda a la cuchara. Oda a la cuchara, que es un elemento fundamental para alimentarnos. Oda al ají. Tantas comidas en el Perú, en Latinoamérica, que sin ají no quedan bien. Oda al ladrillo, un elemento fundamental para las construcciones. Oda a los calcetines, sobre todo en este invierno. En este invierno, únicamente estar en casa o por la calle con sandalias o simplemente con zapatillas o zapatos, no, el frío se siente, los calcetines entonces. Oda a las papas fritas. Las papas fritas fundamentales en ciertas comidas. Oda a Vallejo, un poema de exaltación a un gran poeta americano, a nuestro compatriota Vallejo. Oda al limón. Oda al diccionario. ¿Te imaginas ser experto o lograr buen nivel en razonamiento verbal sin diccionario? No, no es posible. Hay que tener ahí su diccionario para consultar el léxico, ¿no? Oda a la cama, un elemento fundamental para el descanso. Y así, Oda al viento, oda al vino, oda a las cebollas, en fin, como 200 poemas donde decide cantar a lo cotidiano. Ahora desarrollemos un tema complementario a Pablo Neruda. Comentemos lo que es a un genio, al gran Franz Kafka, pero primero vamos al contexto. Observa que ahí hemos agregado el vanguardismo Franz Kafka, 1883-1924, o sea, vivió únicamente 41 años. 41 años. Joven murió, pero un genio. Hay que recordar que en la primera mitad del siglo XX en Europa se desarrolló el vanguardismo. ¿Y qué fue el vanguardismo? Un conjunto de movimientos artísticos que abarcaban literatura, pintura, cine, música, es decir, englobaban todas las artes. Y se propusieron innovar. Fueron tan ambiciosos en la innovación que duraron poco, porque al poco tiempo ya aparecía otro movimiento rechazando ese y trayendo supuestamente o trayendo de verdad novedades. Veamos algunos. Tenemos ahí al cubismo. ¿El cubismo qué planteó? Planteó que hay que disponer las palabras gráficamente, y el cubismo empleó mucho lo que se llama la técnica, el grafismo.
y generó poemas que tienen forma de algo de la realidad. Hay poemas que tienen forma de corazón, forma de pelota, forma de árbol, forma de pera, forma de ave, o sea, los caligramas. Después tenemos el futurismo, aquel movimiento vanguardista de origen italiano que dijeron, ¿saben qué, señores? Hay que cantar las guerras, la violencia, la modernidad, los cambios, el dadaísmo. Hay que crear una literatura irracional. Hay que desligar en la creación literaria la relación pensamiento-lenguaje. Pero nos centramos en el autor de hoy, el expresionismo. Franz Kafka está en el expresionismo. Esta corriente se origina en Alemania entre 1910 a 1920, va a ser su periodo de desarrollo, de auge. Claro que después va a continuar y su influencia llega hasta ahora. ¿Y qué fue el expresionismo? Ellos plantearon que la realidad hay que deformarla literariamente para que se vea más grotesca, más pesimista. Lo que pasa es que a ellos les tocó enfrentar una guerra. Y una guerra donde ves pues que nos matamos entre la misma especie es para perder la fe en la humanidad, ¿no? Vamos a Franz Kafka y ¿qué vamos a encontrar en él? Vamos a encontrar el absurdo existencial. Los humanos enajenados, deshumanizados en esta sociedad contemporánea y capitalista. El pesimismo. Y también la innovación técnica. Luego veremos que la metamorfosis, por ejemplo, emplea lo que se denomina la apertura inmediata. Apertura inmediata, es decir, nudo, desarrollo, desenlace final. También hubo un movimiento llamado surrealista. Recuerda que trabajaron la escritura automática, el tema onírico, los sueños y pesadillas, el letrismo, que las letras sugieran ideas por sí solas, el existencialismo, una posición filosófica llevada inmediatamente a la literatura. Pero hoy nos centraremos en la obra maestra de Franz Kafka, una obra breve pero genial, La Metamorfosis, publicada en 1915. Estamos trabajando la forma de la gran novela corta La Metamorfosis de Franz Kafka, publicada en 1915. Veamos la forma. Esta obra tiene una estructura tripartita y cada parte termina de manera trágica y como que lo trágico se va haciendo cada vez más intenso en cada parte hacia su final. Veamos las técnicas. Por un lado tenemos lo que es la apertura inmediata. ¿Y qué significa la apertura inmediata? Significa que vamos a utilizar la secuencia de frente, comenzar por el conflicto nudo o problema, desarrollo de los hechos hacia un final. Por aquí lo apuntamos. La secuencia que sigue, nudo, desarrollo y su final. Hallamos también el salto cualitativo, despertarse, algo real, y de pronto verse, convertirse, estar convertido en insecto, de lo real a lo fantástico, salto cualitativo. Los diálogos, ¿cómo van indicados? Una raya o guión habla uno, otra raya o guión habla otro. Hay recuerdos breves también, el flashback. No olviden que al flashback también lo puede llamar ¿qué? También lo puede llamar la analepsis. Analepsis. La regresión. El salto temporal hacia el pasado. Encontramos también en esta obra ciertos hechos que tienen un poco de humor, pero cruel. El humor cruel técnicamente es llamado el humor negro. Pero además por aquí aprovechemos para indicar un rasgo importante. También en esta obra
está lo onírico. También está lo onírico. Algunos plantean que Franz Kafka, al momento de despertarse, él cree que se ha despertado. En sí, ha entrado a otra etapa del sueño común, ha entrado al sueño horrible, llamada pesadilla. Y por tanto, él lo que está pasando únicamente, ¿qué es? El paso de un sueño común, tranquilo, a un sueño violento, agresivo, terrible. Y de pronto, ¿qué? Despierta supuestamente convertido en insecto. Lo que a veces nos puede pasar en el mundo onírico a nosotros, ¿no? A veces queremos despertarnos, vemos un mundo brutal que nos preocupa, nos movemos y de pronto, un momento, no, fue una pesadilla. Eso también pudo pasar con este personaje llamado Franz Kafka, ¿no? Despertarse, pero hacia una nueva realidad del sueño, la pesadilla. El lenguaje. Encontramos que Kafka emplea lo que se llama el estilo periódico. Estilo periódico, es decir, oraciones amplias, complejas, compuestas. Y encontramos que su estilo es repetitivo. Su léxico es casi el mismo. Y algunos cuestionaban este elemento, ¿no? Pero en sí, viéndolo bien, ¿acaso no sea un desacierto, sino el afán de qué? El afán de que el estilo se asocie al contenido, porque él muestra a seres rutinarios, a seres sometidos a lo que es el absurdo existencial, y también un estilo repetitivo, absurdo, que la forma sea absurda y el fondo sea absurdo, en el sentido de que de ensamblar de manera plena esos elementos. Así que ahora pasemos al fondo o contenido de la metamorfosis. Vamos ahora sí con el fondo o contenido de la gran novela La Metamorfosis. Si vamos al fondo o contenido, veamos el tema. De pronto ya aparece un humano que al despertar está convertido en insecto, o sea, ha perdido sus cualidades de su esencia humana, se ha deshumanizado, se ha enajenado. La enajenación del hombre en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Ya saben que alienación, enajenación, deshumanización son sinónimos. Los personajes tenemos a Gregorio Samsa, a sus familiares, el padre, la madre, su hermana Grete, Ana la sirvienta, el médico, el cerrajero, la asistenta, los huéspedes, que eran 3. Ahora sí, veamos los hechos. La novela, ¿cómo comienza? Ya sabes que comienza con la técnica llamada la apertura inmediata. De pronto Gregorio Samsa se despierta y se observa que, convertido en un terrible insecto, en ese instante él no se preocupa de su problema, más bien está preocupado por el trabajo. ¿Cómo voy a ir así? ¿Me podré levantar? ¿Qué pasará? ¿Y por qué hay tanta preocupación? Es que Gregorio Samsa ha asumido una deuda que su padre dejó. Y Gregorio dice, esa deuda la pagaré en 5 o 6 años. Y además, ¿en qué trabajaba Gregorio? Era comerciante ambulante, pero que iba dejando pedidos de ciudad en ciudad y por tanto el que, con su listado de pedidos o productos, o los productos ya se iba distribuyendo o recogiendo pedidos. Y así era todos los días. Emprendía el viaje a 7 de la mañana y regresaba a 7 de la noche. Es decir, trabajaba un promedio de 12 horas diarias. Y de ese modo vemos a un Gregorio Samsa que es un obrero explotado. Le explotan, no le pagan adecuadamente, endeudado y además rutinario.
La misma actividad siempre, la misma actividad, la misma actividad. Va pasando el tiempo, su mamá se despierta, dice, ¿qué? Ya va a ser las 7 ya. Mi hijo se levanta muy temprano, a esta hora ya está casi de salida. Así que se fueron, lo que es el padre, la madre, la hermana. Gregorio había querido levantarse, salir, pero no podía. Gregorio contesta, su mamá escucha, debe estar enfermo nuestro hijo, debe estar enfermo tu hermano Grete. Sí, la forma como contesta esa voz. Así que, ¿sabes qué, Grete? Tú anda y traes al médico. Anda tú al cerrajero. Forzaremos la llave, pues. Mientras tanto, aparece por ahí el gerente de la empresa, en esa época llamado el principal. Llega, pregunta por Gregorio, le dicen pase, está en la habitación, no sale. Gregorio, pero tú eres responsable, ¿qué sucede? Gregorio dijo un momento, se pierde el trabajo, si no muestro cómo estoy a mi jefe para que de esa manera justifique que estoy transformado así, va a pensar que soy un haragán y se va y me despide. Así que se esfuerza y de pronto logra abrir la puerta. ¿Y quién lo ve? El principal. Apenas lo ve, lo mira con asco y se fue. Se fue, ¿eh? En lugar de decir, Gregorio, ¿qué ha pasado? Vamos a apoyarte, pase lo que pase. O sea, el principal, ¿qué idea encierra? La insensibilidad social. Muchas veces vemos caídos, enfermos, no lo apoyamos, ¿no? Sobre todo en esta pandemia, ¿no? Ve a alguien por ahí caído, tiene el virus, el virus COVID, por tanto, no se acerque. Bueno, es un poco, digamos, complicado, ¿no? Por tanto, el principal representa lo que es la insensibilidad social. Veo a alguien con problemas, no me interesa. Que esté bien, suficiente. Luego, ya está ahí la madre, el padre, la hermana, y la mamá se asusta la mamá, desesperada. Así que el papá, ¿qué hace? Gregorio, ve a tu cuarto. Gregorio ve que su presencia ahí no es correcta, da vuelta, avanza hacia su cuarto, pero por su nuevo cuerpo, forma de insecto grande, no podía entrar. Así que el papá, en lugar de ir, hijo, cuidado, pasa, ya, hijo, después ya hablamos. No, ¿qué hace el papá? Lo ve que su hijo está con dificultades en la puerta y va, ¡plá! O sea, con agresión. Y ahí encontramos otra idea, la rivalidad padres e hijos, ¿no? En este caso, ¿qué? Del padre hacia el hijo. La rivalidad padres e hijos. Y así acaba la primera parte, ¿eh? Gregorio ya está en su habitación, su hermana le pone una comida fresca, él va, huele, no siente apetito por esa comida, ¿no? No. Su hermana observa la comida que no la ha aprovechado. Sin embargo, después que hace la hermana, le pone varios alimentos, pero putrefactos, pasados. Hasta un queso que días antes Gregorio dijo, esto no, bótelo, esto no. Gregorio se acerca, ya convertido en insecto, lo come, le encuentra sabor. O sea, Gregorio, en lugar de aferrarse a su humanidad, se está animalizando, se está conformando. Todo iba bien hasta que cierto día Gregorio, cansado de estar vuelta y vuelta en su habitación, o sea, en la rutina, decide salir, y otra vez, ¿quién se asusta? La mamá. El papá, molesto, ¡ya, a tu cuarto! Gregorio da vuelta, avanza, y de pronto comienza a manzanazos, a golpearlo, un manzanazo
por acá se incrusta, por acá está metido ahí, ¿no? Él entra, bueno, poco a poco ya se va un poco sanando y ya está mejor. Así con esa acción terrible del papá de otra vez maltratarlo, termina la segunda parte, ¿no? Vamos a la tercera parte y ya no aparece Ana ya, porque Ana, al observar que su patrón, el que traía el dinero para la casa, se había convertido en insecto, tiene miedo y pide por favor, señora, despide, ya, váyase, ¿no? Y ya después contratan ¿qué? Una asistenta, sobre todo ¿para qué? Para que vaya al cuarto y limpie, toda la mañana limpie, ¿no? Por esas fechas también llegan huéspedes, 3 huéspedes a la casa de Gregorio. Es que la economía, pues había dificultades en la economía, ¿no? Pero ellos trataban de subsanarlo, ¿eh? Por ejemplo, como ya no había Gregorio que dé el dinero, que dijo el papá, ¿sabe qué familia? Siempre les he dicho a ustedes que yo no tengo ningún ahorro, pero sí tengo un ahorro. Pero no es suficiente para alimentarnos, no es suficiente para los gastos. Y ven otras posibilidades. Por ejemplo, la ama otra vez retoma su actividad de joven, la costura. ¿Y quién apoyaba? Grete. Y por ahí ya hay algunos ingresos que mejoran la economía, pero no era suficiente. Por tanto, al llegar los huéspedes, alegra a la familia, ¿no? Van a pagar por una habitación, además de habitación, comida, van a pagar por la preparación y eso implica más ingresos. Y más se olvidan ya de Gregorio y atienden más a los huéspedes. Todo iba bien hasta que cierto día los huéspedes están almorzando. Grete está en la sala. ¿Grete qué? Era musicóloga. Su hermano la había apoyado antes. ¿Para qué? Para que estudie música, ¿no? Estaba tocando el violín y le dice a su papá, papá, a los huéspedes de repente les encanta la música. Papá, hay que hacer actividades para que se sientan bien los huéspedes, porque van a pagar. El papá le dice, hija, ¿sabes qué? Espérame acá. Se va a la cocina, señores huéspedes, mi hija justo está tocando una melodía, ¿no les incomoda? No, señor, al contrario, nos encanta esa música, qué linda música. Y si es que viniera acá a tocar, mientras ustedes almuerzan, ella toque, ya, que venga, ¿no? Crete se acerca, comienza a tocar una melodía, ¿y quién escucha? Gregorio escucha y sale, se va hacia la cocina. ¿Ese hecho qué simboliza? Simboliza que uno puede estar tremendamente deshumanizado, pero ¿cuál es la mejor manera de sensibilizarnos o darnos otra vez un poco de humanidad? El arte. El arte, ¿eh? Él se acerca, escucha la melodía agradable y los huéspedes lo ven. Se levantan ofuscados, señorita, silencio. Señores, hemos estado viviendo con ese bicho acá. ¿Saben qué? Nos vamos, no vamos a pagar ningún ticket de habitación. ¿Por qué no avisan? Nos tienen acá viviendo cerca de un bicho. Tampoco vamos a pagar la comida. Es más, hablaremos con un abogado para ver hasta qué punto podemos denunciarlos para que nos indemnicen. ¿Ellos qué van a representar? Van a representar los oportunistas. Se aprovechan las circunstancias y sacar provecho incluso económico, ¿eh? Las aguas se calman un poco. Gregorio siente que el rechazo ya es completo y sobre todo escucha a su hermana que dice, mamá, papá, ese bicho no es mi hermano. Gregorio lo escucha, regresa a su cuarto, entra, dice, un momento, o sea, mi hermana era mi última esperanza y ahora entra, ya no se alimenta, se deja morir. La siguiente mañana la asistenta entra, y era grotesca, con palo de escoba, ¡ya levanta, bicho! ¿Qué? Lo da vuelta y observa que estaba muerto. Se fue a la cocina, señores, el bicho reventó. Señora asistenta, no lo entendemos, disculpe mi lenguaje. Ha muerto Gregorio. Los familiares que dijeron, Dios mío, gracias. Se alegran por su muerte, ¿eh? Día después de la muerte de Gregorio,
el padre que le dice a la mamá y a su hija, ¿sabe qué, familia? No merecemos un descanso, ¿eh? No merecemos un paseo. Se fueron a pasear por el campo, ¿eh? Están por el campo paseándose y ya para retornar, para el regreso, ahí estaba Grete, aquí estaban los padres. ¿Y qué le dice el papá a la mamá? ¿Sabe qué? ¿Sabes qué, esposa? Ya nuestra hija, ¿ve? Qué linda que está. Hay que buscarle un esposo que tenga dinero, ¿eh? Date cuenta cómo acaba la obra cuando dos humanos ven a otro humano como un valor comercial, como una mercancía. ¿Qué nos estaba advirtiendo Franz Kafka? Cuidado, humanos. El día que comiencen a ver a los humanos o a cierto grupo de humanos como una mercancía, ese día habremos ya caído en nuestra peor deshumanización. Lamentablemente ya caímos. Recuerden que hay muchos programas que recurren a jóvenes no tanto por sus valores y talentos, sino porque simplemente por su aspecto físico, que va a provocar lo que es rating, ingresos millonarios para la empresa, aunque deforme la mentalidad humana. En suma, ya llegamos a ver a otros humanos como una mercancía. Estamos ya en una fase terrible de nuestra deshumanización. Sin embargo, la lucha continúa por encontrarnos a nosotros mismos. Vamos ahora sí a la práctica para los temas Pablo Neruda y Franz Kafka. Comencemos por el Premio Nobel 1971, es decir, el gran Pablo Neruda. 1. Los versos de Ricardo Reyes. No olvide que Ricardo Reyes es su ¿qué? Es su nombre, ¿eh? Su nombre. Neruda viene a ser únicamente ¿qué? Su seudónimo. Era verde el silencio. Fíjate que aquí, al decir era verde el silencio, está vinculando dos sentidos, verde visual, silencio auditivo. Si se mezclan sentidos, ahí estamos ya en la sinestesia. Por consiguiente, la 1 va para la clave, ¿eh? Mojada era la luz. Mojada, tacto, luz visual, también sinestesia. Temblaba el mes. El mes, un mes es un elemento abstracto, inerte. El poeta le está dando vida. Ahí estamos en el animismo. Temblaba el mes. Como una mariposa está comparando. Ahí estamos en el símil. Matilde, atravesaste el mediodía, exagera. ¿Los versos son de 11 sílabas? No, aquí se percibe variado, ¿eh? No es la métrica uniforme, ¿eh? Se descarta la 5 y por tanto la respuesta va a ser 1, la C. 1, 2, 3 y 4. Vamos a la estrofa de Pablo Neruda. Cantas y a sol y a cielo con tu canto, tu voz desgrana el cereal del día. Hablan los pinos con su lengua verde, trinan todas las aves del invierno. Metáfora pura. Ya sabes que la metáfora pura, ¿qué significa? Nombrar de otra manera un elemento. Por ejemplo, ¿qué dice Rubén Darío? Que la mano, echándonos aire, es un abanico. Listo. Aquí dice el cereal del día. Cuando dice cereal del día, ¿se refiere a qué? Se refiere al sol. Claro, es como un cereal. Ahí, con sus espigas, o sea, sus rayos. Estamos en una metáfora pura. Hablan los pinos. Los pinos articulan palabras, hablan. Prosopopeya. Trinan todas las aves del mundo, que ninguna está en silencio. Exagera, hipérbole.
La respuesta va a ser 1, 2 y 3. ¿Qué significa epanadiplosis? Es cuando comenzara por trinan y aquí estuviera otra vez trinan, pero no hay. Reticencia viene a ser cuando la idea se corta. ¿Por qué? Porque lo que viene ya sobreentiende, pero aquí no hay ninguna idea cortada porque sobreentiende lo que viene. Confirmado 1, 2, 3. 2, marcamos la E. Los versos de Pablo Neruda, es decir, Premio Nobel 1971. Pensé morir, sentí de cerca el frío, y de cuanto viví solo a ti te dejaba. Tu boca era mi día y mi noche terrestres, y tu piel la república fundada por mis besos. Tu boca era mi día, tu boca era mi día. El verbo ser, eso es la metáfora impura. Tu boca era mi día. Tu piel era la república fundada por mis besos. Tu piel era. Si eliminado el verbo era, eliminar un verbo porque sobreentiende, es elipsis. Y además se emplea bastante la conjunción IB y polisíndeton. Por tanto, ya precisamos 3 figuras: polisíndeton, metáfora impura y además elipsis. Veamos las alternativas. Hay solo tu mirada para tanto vacío, solo tu claridad para no seguir siendo, solo tu amor para cerrar la sombra. Conversión, metáfora impura, sí hay. Conversión significa que se repite en el final, por ejemplo, vacío, vacío o sombra, sombra. Elipsis lo acabamos de precisar. Antítesis, claridad y sombra son antónimos. Sombra, claridad, antítesis. 2, 3, 4. Pregunta 3, marcamos la D. 4. Los versos de Pablo Neruda. Amor mío, si muero y tú no mueres, amor mío, si mueres y no muero, no demos al dolor más territorio. No hay extensión como la que vivimos. Presentan la figura. ¿Qué figura habrá, no? Por un lado se repite bastante la I. Allá, polisíndeton, ¿no? Ahí está. Listo, polisíndeton. También se repite amor mío, anáfora. Sí. 4, marcamos la E. Veamos la pregunta 5. El fragmento de 100 sonetos de amor. Neruda tiene un libro llamado 100 sonetos de amor. ¿Y qué es un soneto? Un soneto es un poema tradicional que tiene 14 versos, organizados sobre todo en 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, 4 versos. 4 versos, luego 3, 3. En esta nave, o agua, o muerte, o nueva vida, una vez más unidos, dormidos, resurrectos, somos el matrimonio de la noche en la sangre. Usa la conjunción O, está generando polisíndeton. Usa como enumerativas, unidos, dormidos y resurrectos, asíndeton. Para que sea complexión, debe utilizar anáfora y epífora, pero no hay. La duplicación, cuando se repitiera, sangre, sangre, o agua, agua, no hay. Tampoco hay un elemento humanizado, o sea, no hay prosopopeya. 1, 2. Pregunta 5, marcamos la A. 6. En el fragmento de 20 poemas de amor y una canción desesperada, déjame recordarte cómo eras entonces cuando aún no existías. De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada. El cielo es una red cuajada de peces sombríos. Aquí vienen a dar todos los vientos, todo, se desviste la lluvia.
pasan huyendo los pájaros, el viento, el viento. ¿Qué encontramos? ¿Paradoja? Sí, en el comienzo. Déjame recordarte cuando aún no existías. Una contradicción absurda. ¿Cómo vas a recordar a alguien si aún no existe? El viento aúlla. El viento, como un animal, tiene vida, tiene voz. Animismo. El viento, reduplicación. El cielo es una red. El cielo, el verbo ser y luego red. Ya saben que elemento vinculado por semejanza con el verbo ser forma metáfora impura. ¿Qué significa retórica, no? Si es que acá, por ejemplo, dijera dar vientos y aquí al revés, vientos y luego dar. ¿Pero no encontramos ahí? Por tanto, 1, 2, 3, 4, pregunta con la respuesta la C. Corresponden al poema 20. El poema 20 presenta dísticos. No olviden que en el poema 20 hay 2 versos, 2, 2, 2, si hay dísticos, si hay. Emplea el verso libre falso. Recuerden que ahí hay versos con rima, con métrica, entonces no es libre, se descarta. Descartamos la 2 y ya salió la respuesta. Sin embargo, hay que explicarla. Usa versos alejantes. No, claro, ya te comenté. Y además tú lo analizaste ya. Ese poema que sus versos tienen 14, 14, 14, sí. Rima sonante y consonante, claro, pero mala sonante. Por lo común, con el verso tradicional hay sinalefas, o sea, la unión de la vocal final con la vocal inicial, ¿no? Descartamos la 2, sale la C, 7, la C, 2, 3, 4 y 5. 8. En los siguientes versos, mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de tus senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal. Risa de oro es una figura que exalta el color de tendencia modernista, ¿no? Es un fragmento del poema El amor que está en el primer libro de Neruda, en su libro Crepusculario, de influencia aún modernista. ¿Habrá erotismo? Sí. Por beberte la leche de tus senos, sí hay erotismo. Rima homofónica y decir consonante, erte, al. Claro. ¿Habrá comparación, es decir, símil? Sí. Como de un manantial. Si es que tiene rima, ya no es verso libre, ya se descarta. ¿Qué es pleonasmo? La redundancia. No hay. 1, 2, 3. Pregunta 8. Marcamos la A. Veamos la pregunta 9. Dadas las siguientes relaciones, el viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Tendrá elipsis? No, todo está completo. El verbo gira está ahí. No hay ningún verbo eliminado. Descartamos la 1. Puede escribir los versos más tristes esta noche hipérbato, pero está en orden. Sujeto tácito, luego el predicado. Y ya sobreentendemos la respuesta que va a ser 3, 4 y 5. ¿no? 3. Prosopopeya. Mi alma no se contenta con haberla perdido. El alma, humanizada, buscando a la amada, sí. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. No la quiero, pero la quiero. Una contradicción absurda, paradoja. Mi corazón la busca, pornificación. Confirmada. 9, la B. 3, 4 y 5. Respecto al fragmento de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Es la hora de partir, la dura y fría hora, que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar,
ciñe la costa, surgen frías estrellas, emigran negros pájaros, abandonado como los muelles en el alba. Si es que hay dos, dístico, como los muelles en el alba, abandonado, tristeza, soledad, si hay. Se repite la conjunción y, sobre todo en la primera estrofa, eso es polisíndeton. Luego encontramos la presencia del símil como muelles en el alba. Sí, la 3 cierto, ¿eh? Dice el cinturón ruidoso, cinturón. Se refiere que a las olas que llegan hacia la orilla como un cinturón. Es una metáfora entonces. Resalta el ambiente citadino, o sea, la ciudad, con sus calles, parques, avenidas. No, es un ambiente campo hacia el mar. 1, 2, 3, 4. Pregunta indicada, la respuesta es la A. 1, 2, 3, 4. Tenemos ahí la pregunta 11 del poema 14. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Llega la primavera, logra que el cerezo ¿qué? Tenga flores y frutos, es decir, se reproduce. Por tanto, la respuesta va a ser la C, el deseo de reproducción sexual con la mujer. 11, la C. 12. Se parecen tus senos a los caracoles blancos. Se parecen, semejan. Si empleamos la comparación, ya saben que esa figura se denomina símil. 12, la B. 13. He ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose en ti, detrás de ti, temerosa, sedienta. Al decir cruces de fuego, está nombrando a los versos apasionados. Lo está llamando de otra manera, es una metáfora pura. Mi boca era una araña. Aquí está el verbo ser. El verbo ser organiza ¿qué? Organiza la metáfora impura. Entonces hay metáforas pura e impura. La pregunta 13, marcamos la C. Ahora vamos a la pregunta 14, sobre el fragmento de Canto General. Ya sabes, su poemario más ambicioso, publicado en 1950, le demoró 10 años en escribir el libro, porque es el libro que poetiza a toda América. Si no he muerto, es para decirles, camaradas, tenemos que luchar mucho más hasta que desaparezcan estos verdugos de la faz de la tierra. Que conozcan los pueblos sus discursos en la ONU sobre la libertad, mientras los bandidos matan a golpes a las mujeres en los sótanos sin que nadie lo sepa. Aquí nos dice que la ONU solapa dictaduras, que mientras el dictador está presentando su descargo, diciendo que no, que es democrático, en su país hay torturas. Por tanto, no está exaltando a la ONU, no lo está elogiando, la está cuestionando, se descarta. Destaca la función social, sí. Cualquier acto que es un problema social, la tortura, por ejemplo, es la función social. El poeta muestra su filiación marxista, sí, dice camaradas. Entre socialistas, entre marxistas se llaman camaradas. No encontramos adjetivos sobreentendidos, ni que se repiten en el final libertad, libertad, libertad. Por tanto, no hay epíteto ni epífora. Aquí el poeta no te incita a que te unas al poder político, al contrario, que lo critique, lo cuestiones. 2, 3, marcamos la D. Tenemos la pregunta 15. En el fragmento del poema Los héroes,
que también está en Canto General, ¿eh? Faltaba pan, harina, entonces te levantabas antes del alba y con tus manos repartías el pan para todos. Nunca te vi más grande, eras el pan del pueblo abierto, con tu corazón en la tierra. Ahí está hablando de compartir con los demás. El compartir viene a ser ya la solidaridad. 15, marcamos la E. Dieciséis. Dadas las siguientes afirmaciones sobre la obra Canto General. ¿Tiene 15 partes? Sí. Y recuerden que cada parte tiene un título. Por ejemplo, ¿cómo se llama el primer capítulo? Se titula La lámpara en la tierra. El último, Yo soy. La parte más emblemática se titula Residencia en la tierra. Falso. Residencia en la tierra es un libro aparte que se publicó en 1933. Es un amplio poemario épico e histórico donde plantea una visión respecto a América, flora, fauna, geografía e historia. Sí. En su contenido prevalecen las funciones esteticista y evasiva. Ahí refleja problemas ya pasados o problemas vigentes en esa época. Por tanto, es la función social, la función ideológica, no evasiva. La historia peruana es resaltada en el segundo capítulo llamado Alturas de Machu Picchu. 1, 3 y 5. Pregunta 16, la E. 17. El poemario Canto General, ideológicamente se sustenta ¿en qué? Ya saben que en Canto General está el marxismo, el socialismo. Recuerden que en Canto General hay un poema que exalta a Rusia, que en esa época era socialista. Por consiguiente, la 17, marcamos la 18. Canto General fue publicado ¿dónde? En México. 18 la C. 19. Obra donde Pablo Neruda poetiza, canta al continente americano. Tremenda ambición a todo un continente. 19 la Canto General. 20. Memorias de Pablo Neruda. Confieso que he vivido. ¿Qué significa memorias? Es donde el autor va contando su vida en primera persona de manera detallada, abundante. Los versos: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Amor, olvido, son antónimos. ¿Los antónimos que forman? La figura llamada antítesis. 21, la D. Un dato no corresponde a 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Manifiesta amor y erotismo? Sí. Recuerden el poema 14, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Posmodernismo, cierto, tiene rima métrica, por ejemplo, ¿no? Lo que no corresponde va a ser la E. El poema 20 no tiene experimentación verbal, es un poema acorde con la época. 22, la E. 23. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. Este poema tiene un trasfondo surrealista, ¿no? Y recuerden que su obra surrealista fue Residencia en la Tierra, donde está el poema Walking Around, que significa caminando, o sea, existiendo, palpando directamente la vida. 23 la D.
24. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te parece al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego te socava y hace saltar al niño del fondo de la tierra. Ya sabe que está en aquel poemario que lo publicó en 1924. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y va a ser el poema 1. 24, la D. 25. El libro que Neruda lo ubicará en la vanguardia. El libro vanguardista de Neruda, Residencia en la Tierra, publicada en 1933. 25, la B. Ahora sí entramos ya al genio, a otro genio, Franz Kafka. El fragmento de La Metamorfosis. No hay motivo para todos los reproches que me hace usted ahora. Nunca me han dicho nada de esto. Sin duda, no ha visto usted los últimos pedidos que he remitido. Ahí le dirige Gregorio a su jefe, al principal, pero como la voz estaba gangosa, no le escuchó, ¿no? El principal. 1, la D. 2. Y luego apoyó la cabeza en el pestillo para acabar de abrir la puerta. Y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento, sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando sintió un «oh», que sonó como suena el mugido del viento. ¿Quién es el primero en que lo ve y se asombra? Su jefe, el principal, el insensible. 2, la B. El fragmento de La Metamorfosis. En esto le dio por detrás un golpe enérgico y salvador, que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando en abundancia. Luego la puerta fue cerrada con el bastón y todo por fin volvió a la calma. ¿Quién es el agresor? El papá de Gregorio Samsa, el padre. 3, la A. El fragmento de La Metamorfosis. Al fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo, legumbres medio podridas, huesos de la cena de la víspera, rodeado de salsa blanca cuajada, pasas y almendras, un pedazo de queso que 2 días antes Gregorio había declarado incomible. ¿Quién le trajo al ver que no comía la comida fresca? Su hermana. 4, la A. 5. El fragmento de La Metamorfosis. Ya el primer día, la criada le había suplicado de rodillas a la madre que la despidiera enseguida, y al marcharse, un cuarto de hora después, agradeció con lágrimas en los ojos el gran favor que se le hacía. Despídame, despídame. Esa fue la primera, la empleada, la primera. Es decir, Ana. 5, la B. 6. El fragmento de La Metamorfosis. Casualmente llevaba en la mano el deshollinador y quiso con él hacerle cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al ver que con eso tampoco lograba nada, se irritó a su vez, empezó a pincharle, y tan solo después que lo hubo empujado, sin encontrar ninguna resistencia, se fijó en él. La mujer grotesca, la que iba a limpiar el cuarto, no iba, ¿sabes qué, Gregorio? Para allá, no, ya, pecho, más allá. Era la asistenta. 6, la E. 7 de los siguientes hechos corresponden a la metamorfosis. ¿Samsa despierta convertido en un monstruoso insecto? Sí. El padre justifica al hijo. Recuerden que Gregorio mismo sale para justificarse, pero el principal, ¿qué hace? Se fue. Gregorio es herido por su padre con una manzana, sí. Gregorio muere solamente como producto de la herida causada por su padre, no.
también por esa expresión de su hermana, ¿no? Mamá, papá, no es mi hermano. Ese bicho no es mi hermano. Grete es quien apoya más a Sansa, salvo en el final, que ya le pierde todo afecto. ¿Ah? 1, 3 y 5. Pregunta 7, marcamos la B. 8. En la metamorfosis, Gregorio Samsa amanece convertido en insecto. Esta alegoría está referida a ¿qué? La vida rutinaria, sí, porque él en adelante ¿qué? Únicamente en su cuarto, vuelta y vuelta. La involución también porque ese ser humano se animaliza, o sea, vuelve a su condición salvaje. El mundo onírico, claro, lo que puede pasar es una gran pesadilla. El maltrato del padre, el carácter humano, ahí nos dice alegoría, simboliza, o sea, que representa de modo general. 1, 2, 3, 8, la A. Tenemos ahí las preguntas 9 y 10. La metamorfosis se puede interpretar como ¿qué? Como la pérdida de nuestra condición humana en este mundo capitalista, la deshumanización del hombre en el mundo contemporáneo. Las constantes temáticas en la obra de Franz Kafka. ¿Qué significa constantes temáticas? Ciertos contenidos que se repiten. En sus obras encontramos constantemente personajes solitarios, la soledad, personajes angustiados, deshumanizados. 10, marcamos la E.